Bendiciones. Vamos a hablar acerca de las órdenes monásticas en la iglesia cristiana. Mi nombre es Glenda Lee Flores y Marina Barona. ¿Qué es una orden monástica, Marina? Las órdenes monásticas son congregaciones religiosas conformadas por hombres, unidos a normas y reglas creadas por el fundador de la orden. Estas personas se unían para conseguir un mismo objetivo, teniendo una forma de seguir a Dios única y causando que las personas que quisieran seguirlo lo hagan de una manera determinada y firme. Las órdenes monasticales buscaban una forma de vida similar a la de los apóstoles, siendo estos los mayores seguidores de Jesús. La idea era que la vida en los monasterios manifieste una participación en la religión contemplativa y total, siendo por ello muy similar a la apostólica. Las órdenes monásticas comenzaron a aparecer en Europa durante la Edad Media, teniendo un papel clave para la expansión del cristianismo hacia el norte y hacia regiones lejanas como Irlanda o Reino Unido. Su papel fue creciendo y ocupando importantes papeles por todo el mundo, influenciando a todas las sociedades, como por ejemplo en América tras la llegada de los europeos. Glenda Lee, coméntenos, ¿cuál fue el propósito de establecer las órdenes monásticas? Las órdenes monásticas de la Edad Media se desarrollaron a partir del deseo de vivir una vida espiritual sin distracciones mundanas. Los hombres y mujeres que tomaron los votos religiosos buscaban una experiencia de pureza que les faltaba como laicos. Su modelo era Jesús, quien no poseía nada y se entregaba a los demás, articulando así una visión de conciencia comunitaria y de abnegación en contra de la inclinación humana hacia el interés propio y el afán de protagonismo. Los apóstoles de Cristo, según el libro de Hechos de los Apóstoles, siguieron su ejemplo y sirvieron de modelo para los seguidores posteriores. Todas las órdenes de ascetas empezaron con los propósitos más nobles y la fundaron hombres y mujeres que se sacrificaban a sí mismos. Su influencia era en parte para bien y en parte para mal. Al principio, durante el primer periodo de cada orden monástica, era un beneficio para la sociedad. Vamos a mencionar las órdenes monásticas más importantes. Entre ellas tenemos la de los benedictinos, fundada por San Benito en el año 529 después de Cristo, conocidos como los monjes negros por el color de sus hábitos, por sus túnicas, y estos se dedicaban al trabajo y a la oración. La orden de los cluniacenses, reformada de los benedictinos, fundada en Francia en la abadía de Cluny en el año 910. Se dedicaban especialmente a atender a los pobres y a los que habían sido desarraigados o dejados sin hogar por las incursiones vikingas. La orden de los cistercienses, que se formó en respuesta a los abusos y al laxismo percibidos, se centraron en el trabajo manual y en el servicio a los demás y a la oración. También tenemos la orden de los cartujos, quienes tenían una firme vocación de penitencia y oración. La regla de los cartujos decía que el número de monjes se limitaba a 12 por monasterio, con 16 conversos, algunos pastores y labriegos. Se exigía la pobreza individual de cada monje absoluta, con total abstinencia de carne, así como se exigía la soledad y el silencio como principales virtudes de los cartujos. Otra orden también muy importante fue la orden de los franciscanos, como sabemos, fundada por Francisco de Asís a comienzos del siglo VIII. Él tenía unas complejas enseñanzas que se resumían en la idea de la pobreza como una virtud que debía generar alegría. Su ideal de extrema austeridad se apoyaba en que Dios provee todo lo necesario para sus hijos. Y también tenemos la orden de los dominicos, fundada por Domingo de Guzmán. Ellos resaltaban la importancia de la educación y la erudición para comprender la voluntad de Dios. Y también fueron la orden que participó en la Inquisición medieval y en la eliminación de las herejías. ¿Cuál fue la influencia de estas órdenes monásticas en la iglesia cristiana? En la Edad Media, las órdenes monásticas marcaron precedentes en la expansión del cristianismo, desarrollándose a partir del deseo de vivir una vida espiritual apartada del mundo. El hecho de ser cristiano no debía ser una excusa para no ser productivo, y esto lo aprendimos con la regla de San Benito: ora y labora, quien enfatizaba la importancia del trabajo manual y la oración diaria como medio de adoración y comunión con Dios. Otra orden marcaba la sencillez en los cultos y en la vida cotidiana, y otros se enmarcaron en la predicación y evangelización y enseñanza. Algo que actualmente predominaba en nuestras iglesias es la predicación, enseñanza y adoración. Sin embargo, la vida de austeridad que proclamaban las órdenes monásticas no son practicadas por la iglesia cristiana como tal. Glenda Lee, coméntenos, ¿cómo funcionan en la actualidad las órdenes monásticas? Intentan tener la misma premisa, que es servir, acoger, escuchar, acompañar.
Hoy vivimos en una cultura relativa nihilista y sin valores fundamentales, en medio de una sociedad secular donde Dios va desapareciendo del horizonte. La fe se apaga en las conciencias y no pocos se han quedado sin caminos para encontrarse con el Señor. Ante esta realidad, los monjes y las monjas de hoy quieren ser testigos creíbles de un encuentro con Dios, del Dios que hemos descubierto encarnado en Jesús, y experimentar su ministerio de bondad y de compasión, experimentar como padre, como madre, con entrañas de misericordia, el mejor amigo del ser humano. Él da sentido y plenitud a la existencia. En Él encontramos luz y fuerza para enfrentarnos con dignidad y esperanza al misterio de la vida. Las órdenes existentes desean seguir esta ruta y llevar al hombre a un encuentro con Dios. Como conclusión, tenemos que la vida monástica surgió con un afán al retorno de la vida primitiva, como una renovación espiritual, vivir sin las distracciones mundanas. Hombres y mujeres tomaron votos religiosos buscando una experiencia de pureza que no encontraban en su diario vivir. El modelo a seguir, Jesús, quien no poseía nada y se entregaba a los demás. En el mundo materialista en el que vivimos, la vida monástica es un verdadero escándalo frente a formas de vida que invitan a un erodismo sin límite, a vivir de lo externo, a tener vidas narcisistas y consumistas. Para todo esto, el camino monacal siempre será una auténtica locura, pero debemos reflexionar cómo ha actuado la Iglesia cristiana frente al legado monástico. El objetivo de una vida monástica siempre es alcanzar la perfección cristiana mediante la renuncia al mundo. La vida de manera radical, en obediencia, pobreza y castidad del cuerpo y corazón era una bandera de los monasterios. Somos llamados como iglesia a transmitir el mensaje del Evangelio, siendo testigos de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. La vida contemplativa que practicaban y practican las órdenes monásticas debe ser en nosotros esa vida de oración y entrega diaria al Señor. El renunciar a los placeres momentáneos del mundo es con lo que día a día batallamos como cristianos. Los monjes y las monjas recurrían a opciones radicales para cumplir con las reglas impuestas y seguir perfeccionándose en determinada orden. La pregunta es, nosotros, ¿qué opciones radicales estamos tomando para cumplir con lo escrito en la palabra de Dios? Dejamos esta pregunta de reflexión. Gracias por su atención.